Para todos los que hemos participado de este esfuerzo año con año, es muy importante que ustedes estén aquí, pues son el corazón y la razón de ser del tribunal. Su dolor callado por tantos años nos exige seguir trabajando incansablemente por dar a conocer la verdad, exigir justicia y reparación a las miles de víctimas de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que tuvieron lugar durante el conflicto armado salvadoreño. Permítanme también dar la bienvenida a los jueces de este tribunal que por 10ª ocasión participan en el mismo. A José María Tomás, José Ramón Juanis, Charlotte Bach, Aronet Díaz, que han hecho una apuesta continuada y leal por este tribunal, y también agradecer a su equipo de apoyo. A lo largo de estos 10 años, ustedes se han involucrado de tal manera en el tribunal que hoy forma parte de sus vidas, las cuales han sido tocadas por las víctimas a las que han escuchado con profundo respeto, casi reverencial, y con ello se ha dado un profundo intercambio de conocimiento, de compasión, de apoyo, de humanidad, de modo que ya nadie es igual después de ser parte de este esfuerzo por la verdad, la justicia, la restauración y la reconciliación. Agradezco también a todo el equipo del Instituto de Derechos Humanos de la UCA que ha trabajado en la organización de este evento y en los diferentes casos y ponencias que durante este tribunal se van a desarrollar. Gracias por hacer posible esta actividad a pesar de todas las dificultades y las múltiples exigencias que la realidad les hace cada día. Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército, que se reconozcan quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que queden desamparadas, son las palabras de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en su homilía del 14 de agosto de 1977. Exigencias que desgraciadamente, 41 años después, continúan siendo el grito de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país y de las que hemos sido testigos durante 10 años en este Tribunal Internacional de Aplicación de la Justicia Restaurativa. Las madres que perdieron a sus hijos durante el conflicto armado, los sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales individuales y colectivas, los torturados, los presos y exiliados políticos, los niños huérfanos por la guerra, tantas otras víctimas de la guerra que continúan después de 26 años de la firma de los acuerdos de paz, buscando verdad y esperando una reparación que realmente dignifique su dolor. Después de la histórica decisión adoptada en 2016 que determinó la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, llegó un hilo de luz y de esperanza. Esperanza en que avanzáramos en la lucha contra la impunidad, de que pudiéramos esclarecer lo que había ocurrido y saldar así la enorme deuda del Estado con las víctimas y sus familiares. Sin embargo, a casi 2 años de haber sido promulgada la sentencia, casi nada se ha hecho
para cumplirla. El 19 de julio de 2017, durante la audiencia realizada por la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional para evaluar el cumplimiento de la sentencia que expulsa del ordenamiento jurídico la Ley de Amnistía de 1993, una ley que garantizó la impunidad a los violadores a los derechos humanos, la Sala consultó al actual presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, que tiene pretensiones de ser reelegido en ese puesto. ¿Qué medidas concretas ha proyectado la Asamblea Legislativa para cumplir con la sentencia? Gallegos admitió que a un año de la misma, el cumplimiento no ha estado en la agenda de prioridades de los partidos. No hay avances concretos en el cumplimiento de la sentencia, ni se ha establecido un mecanismo para que el Estado responda por los abusos de los derechos humanos cometidos contra los ciudadanos de este país. 5 días después, como relata el periódico digital El Faro, Gallegos presentó a sus colegas una carta en la que pidió la creación de una comisión especial para cumplir con el fallo que derogó la ley de amnistía. Y decía la petición de Gallegos: es un asunto tan trascendental como lo es la verdadera reconciliación de todos los salvadoreños. Requiere de una comisión especial, pues sin duda será necesario la demanda de informes y comparecencias de personas y funcionarios con carácter de obligatoriedad en virtud de un tema tan sensible. No obstante, a la fecha, la comisión no existe. El reglamento interno de la Asamblea, por el contrario, dice que es atribución de toda la Asamblea nombrar comisiones especiales y los diputados parece que se pasan la responsabilidad unos a otros sin asumir su competencia. Más bien nos encontramos ante una gran indiferencia entre la clase política en el gobierno y en las mismas instancias judiciales. Pero ello no será un obstáculo ni detendrá esta lucha que sabemos que es justa y necesaria. En primer lugar, para atender el derecho de las víctimas y en segundo lugar, para hacer posible la reconciliación en nuestro país. Si es que es posible reparar el daño causado. Esta es nuestra tarea y no vamos a claudicar de ella. Tampoco se conoce la ley de reconciliación que prometió el presidente de la República en el marco de la celebración del 25º aniversario de los acuerdos de paz. Y a pesar del gran esfuerzo que han hecho distintos comités y asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos que con un amplio consenso han redactado y presentado una ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, esta, que es conocimiento del órgano ejecutivo y legislativo, no ha sido todavía aprobada en la Asamblea Legislativa. Es una ley que responde a una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y a la sentencia de inconstitucionalidad del año 2016, en la cual se ordena a la Asamblea Legislativa considerar las medidas de reparación integral a las víctimas para garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación. Dicha propuesta legislativa se enmarca en el área de la justicia transicional, un tema que aquí en la UCA
venimos impulsando desde hace años. Esta realidad, esta indiferencia, solo demuestra el desprecio por el dolor de las víctimas, que por más de 25 años vienen luchando por acciones basadas no solo en voluntades y en compromisos ejecutivos, sino en proyectos de ley que realmente reivindiquen su honor, dignidad y moral. Piden justicia por los casos señalados en el informe de la Comisión de la Verdad. No quieren venganza, sino conocer la verdad, que se les repare el daño causado en la medida que sea posible, porque es un daño irreparable, y garantice la no repetición de los horrendos hechos que vivieron. En este sentido, durante estos 10 años, la UCA, a través del Instituto de Derechos Humanos, ha promovido el camino de la justicia restaurativa, un modo de acercarnos al conocimiento de la verdad y ofrecer un mínimo de restauración a las víctimas que sabemos es muy limitado. Un camino que debería haber sido impulsado desde el Estado para propiciar la reconciliación de la sociedad salvadoreña, para defender el derecho de sus compatriotas. Tampoco esta propuesta ha tenido una mayor aceptación ni ha merecido el interés de la sociedad salvadoreña, pero ha servido para que se escuche a las víctimas, nos hayamos hecho cargo de su dolor y les hayamos podido decir que ellas tenían la razón. Para nosotros, este es el aspecto más significativo de esta iniciativa. Ojalá se pudiera avanzar más y poder hacer justicia, reparar y ofrecer garantías de no repetición, pero eso le corresponde al Estado. Y por ello tenemos que seguir trabajando e impulsar una ley de justicia transicional, tal como lo ha solicitado la Sala de lo Constitucional en su sentencia declarando inconstitucional la ley de amnistía. Debemos unirnos más, las víctimas, las organizaciones de los derechos humanos en El Salvador, si queremos lograrlo. Cuando se dan situaciones como la que hemos vivido en El Salvador y se ha pasado de la guerra a la paz a través del diálogo y la negociación, se requiere también de mecanismos que permitan sanar las heridas y ofrecer garantías de no repetición. Es urgente, si queremos la reconciliación de nuestra sociedad y que no siga lo que ya estamos viendo, que se están volviendo a repetir las violaciones a los derechos humanos y se están tratando otra vez de manera impune, llamar a las cosas por su nombre, conocer la verdad y enjuiciar a sus responsables. Además, la reconciliación de la sociedad solo será posible si este proceso de justicia transicional permita que los victimarios puedan pedir perdón a las víctimas. Para ello es que desde hace 10 años se ha propuesto y desarrollado este modelo, el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa. Estos años nos han confirmado que es un modelo válido, porque pone en el centro a las víctimas y que si en el mismo participaran también los verdugos y tuviera validez jurídica legal, podría lograrse precisamente lo que la doctrina sobre la justicia transicional pretende, que no haya impunidad, que prevalezca la verdad, que se haga justicia y se reparen los daños causados.
No perdamos la esperanza, no abandonemos esta lucha, todo lo contrario, debemos seguir luchando para que las voces de las víctimas sigan siendo la fuerza para la construcción de un mejor El Salvador. Quedamos pues con el 10º Tribunal Internacional de la Justicia Restaurativa, que como ya se les presentará, tiene un carácter especial. Muchas gracias. Bien, en este momento le pedimos al padre José María Tojeira que también nos dirija unas palabras. Pues buenos días a todas, todos. Me habían pedido que brevemente hablara sobre la importancia de la justicia restaurativa. Yo creo que después de lo que ha dicho el padre Andreu hay poco que decir, ¿verdad? Es decir, porque está muy bien manifestado la importancia de este trabajo que estamos haciendo de un modo humilde y de un modo relativamente pequeño, pero que pretende ir dejando huella y semilla de lo que debe ser el camino en el futuro. La justicia restaurativa, mire, a lo que se enfrenta es a una realidad en el que frente a los problemas de graves violaciones de derechos humanos había una tendencia primero a decir nadie es culpable, ¿verdad? Es decir, la ley de amnistía, ¿verdad? A veces algunos dicen, bueno, en realidad todos somos culpables, todos cometieron violaciones de derechos humanos, todos somos culpables y también por lo mismo mejor no hacer nada, ¿verdad? Es decir, pues otra tendencia es la de decir, bueno, ojo por ojo, diente por diente, tocará el día de la revancha, ¿verdad? El turno del ofendido, pero digo, entendido como revancha, no como la poesía que yo creo que es más amplia de Roque Dalton. Frente a ello, el camino de la justicia se inicia, creemos nosotros, o se impulsa desde valores, y la justicia restaurativa de lo que trata es precisamente de hacer presentes esos valores, y esos valores indispensables para la justicia y que tienden hacia una justicia institucionalizada y asimilada y llevada a cabo por el Estado, ¿verdad? El valor fundamental que está en la justicia restaurativa es el valor de la verdad de la víctima. Miren, en el mundo en que vivimos con frecuencia se habla de que la verdad es relativa, ¿verdad? Bueno, la verdad de las víctimas es siempre una verdad absoluta. Es decir, si matan a un inocente, esa no es relativo, no es que se equivocó, es que no hay ninguna otra explicación, es una verdad absoluta, ¿verdad? En una decisión política puede haber verdades relativas, no es que yo pensaba que esto sería mejor, o yo lo discuto, si es mejor, si es peor. Ante la víctima la verdad es absoluta. Y precisamente cuando se niega una verdad absoluta, es decir, cuando se niega la dignidad de la persona humana, cuando se niega la dignidad del inocente, etcétera, precisamente ahí es donde hay que hacer un esfuerzo para que la sociedad caiga en la cuenta, es decir, que no puede jugar con algo que es indispensable para la vida. Pues bien, para la vida social y para la vida humana y para la vida de las personas, ¿verdad? Desde esta conciencia de que en la víctima tenemos la verdad absoluta, nace la justicia, nacen las garantías de no repetición y nace también, es decir, desde las víctimas el camino y las fórmulas de reconciliación. Miren, las víctimas no quieren ser como los victimarios. Si yo nunca he oído a una víctima decir, violaron a mi hija y por tanto yo quiero que violen a las hijas de los violadores. Eso no lo dice nadie, ¿verdad? O mataron a mi hijo, yo quiero que maten a los hijos de él para que sufra lo mismo que yo. No se lo he oído a ninguna víctima. Las víctimas piensan distinto que los victimarios. Y yo creo que de ahí es de donde surgen las fórmulas de reconciliación. No desde una norma que del Estado, ¿verdad? No desde una teoría, nace desde los sentimientos de las víctimas. En nuestros juicios
en el Tribunal de Justicia Restaurativa hemos tenido algunos casos impresionantes. Y yo me acuerdo de el hijo de una de las jueces, de Aronet Zamora, y también de un campesino de la zona de Suchitoto, de la masacre de Copapayo San Nicolás, que cuando en el tribunal les preguntaban, bueno, ¿usted qué pediría para los que les crearon todo este tipo de problemas, para los que cometieron todas estas injusticias con ustedes? Y dice, yo pediría que el violador, que el asesino me escuchara y que se diera cuenta del sufrimiento que hizo pasar a mi persona, a mi familia, etcétera. Uno queda impresionado, es decir, no hay una respuesta ahí de rabia, de venganza, etcétera, sino una respuesta en el fondo de diálogo. Bueno, de ahí surgen, de estos sentimientos de las víctimas, surgen los esfuerzos también y los mecanismos reales, ¿verdad?, dentro de una sociedad de reconciliación. La justicia restaurativa también es, al partir de la verdad de las víctimas, que es lo que se está haciendo en estos tribunales, busca también e impulsa que la justicia sea real en el país, y en ese sentido se ha convertido en un motor que impulsa la justicia transicional en el país, una justicia que sea capaz de tener en cuenta tanto la verdad de las víctimas como las garantías de no repetición, como los sentimientos de las víctimas, que siempre son mejores que los de los victimarios, ¿verdad? Esa es la importancia, ¿verdad? Ya ha estado reseñada en el discurso más ampliamente del padre Andreu. Esto es en resumen lo que yo podría decir, y quisiera terminar esta parte mencionando al Papa Francisco. Acaba de sacar ahora una carta más que se llama Alégrense y exulten, ¿va? Como los títulos son en latín, cada uno lo puede traducir como le dé la gana. Yo lo traduzco así del latín, ¿verdad? Alégrense y exulten, ¿verdad? Exultar es saltar de alegría, ¿verdad? Es decir, y hablando de la justicia, él va recorriendo las bienaventuranzas, y hablando de la justicia, dice que cuando se habla de justicia, como es un término tan amplio, ¿verdad?, el de justicia, todos decimos, no, eso no es justo lo que me hicieron, tal, pero no quiere decir que vaya a ir uno a los tribunales, ¿verdad?, o no es justo lo que dijeron de mí, etcétera. Es decir, como es un término tan amplio, dice él, podemos olvidar que la justicia se manifiesta especialmente con los desamparados. Como decía Isaías, busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Es una cita del profeta Isaías. Y termina diciendo, buscar la justicia hay que hacerlo con hambre y sed. Y eso es santidad, dice el Papa, buscar justicia con hambre y sed de justicia. Parafraseándolo, es decir, comparando un poco, podríamos decir nosotros que ansiar justicia para las víctimas, eso es humanidad. No hay sentido de humanidad ni sentimiento de humanidad si no tenemos hambre y sed de que la justicia y la verdad llegue a las víctimas definitivamente. Yo quisiera disculpar a Aronet, que iba a venir como miembro, es miembro del Tribunal de Justicia Transicional, porque precisamente dijo que ha sido víctima, ella también, le mataron al esposo, pero el hijo fue testigo con 9 años, y en su testimonio a mí me quedó grabado que él recordaba cada culatazo que le daban en la espalda a la madre. Cuando al niño lo sacan de la habitación y lo tiran al suelo, la madre se echa encima de él para protegerle por si disparan, y entonces los hombres fuertemente armados, vestidos de civil, empiezan a darle, como se movió, estaban todos tirados en el suelo y iban a matar nada más a Mario Zamora, como se movió empezaron a darle culatazos en la espalda. Y él dice que recuerda perfectamente el sonido del golpe y cómo con cada golpe el cuerpo de la mamá se aplastaba más contra él. Bueno, es decir,
es un testimonio fuerte. Pues el hijo está nunca ha tenido una salud muy buena a partir de ese momento, y hoy han tenido que hospitalizarla y por eso no ha llegado, entonces la quería disculpar. Y quiero también mencionar a Silvia Cuellar, que está aquí con nosotros. Ella ha sido juez el año pasado, ¿verdad? Y siempre ha sido muy solidaria en el acompañamiento de las víctimas. Las acompañó siempre con una gran ternura, con un gran cariño, y los últimos casos del Tribunal de Justicia Restaurativa que llevamos a la Fiscalía los llevó ella, ¿verdad? Es decir, han sido los últimos que hemos presentado ahí. Entonces quisiera también, bueno, aunque muchos la conocen, pero presentarle y agradecerle su presencia entre nosotros sentada con los jueces. Bueno, pues muchas gracias. De mi parte esto es todo. Bien, como se dijo en un momento y se ha repetido constantemente, este espacio no tendría sentido si no es con, para y desde las víctimas. Y en ese sentido, en este instante, le damos paso a la lectura del pronunciamiento que la Red de Víctimas ha preparado. Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Un agradecimiento profundo a nuestros queridos jueces. Una vez más, un año más, nos acompañan con esa entrega, con ese cariño, con esa responsabilidad de análisis y con esa esperanza de escuchar con tanta ternura los casos de nuestras víctimas, el sufrimiento, el dolor, el perseguimiento, la persecución y las ejecuciones que se hicieron. Muchas gracias por ser la fortaleza también de este Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa. Pronunciamiento de la Red de Comités de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado, décadas de los años 70, 80, 90, en ocasión del 10º Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa. A 26 años de la firma de los acuerdos de paz, existe una agenda de derechos humanos y 25 acuerdos pendientes de cumplimiento por el Estado salvadoreño. Medidas de carácter moral, de memoria histórica y medidas de carácter económico para la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Estos documentos de los 25 acuerdos pendientes se le entregaron al señor Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en el acto de conmemoración del 25 aniversario de los acuerdos de paz, y seguimos exigiendo el cumplimiento de nuestro derecho inalienable a justicia, verdad y reparación integral para las víctimas del conflicto armado. Con la inconstitucionalidad de la ley de amnistía decretada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el día 13 de julio del año 2016, se le ordenó a la Asamblea Legislativa crear una ley de reparación integral para las víctimas. 20 años después del decreto de inconstitucionalidad, los y los diputados salientes siguen en desobediencia sin acatar el mandato de decreto constitutivo de la Honorable Asamblea y se van en la más oscura decisión de dar a las víctimas el derecho inalienable a justicia, verdad y reparación. La Red de Comités de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado de El Salvador, pedimos a la señora Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, en carta enviada por el padre José María Tojeira, que intercediera en los casos presentados por las víctimas a los cuales se nos ha utilizado, revictimizado, además que los aplicadores de justicia no han tenido el interés de investigar y hacer justicia. La Procuradora se dirigió al Fiscal General de la República por escrito, mediante la cual hizo de su conocimiento que recibió una carta del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Duca,
la cual se refiere a 87 casos de víctimas de desaparición forzada, tortura, masacres y ejecuciones sumarias en poder de la Fiscalía. A este requerimiento de la Procuradora no se ha obtenido respuesta alguna de la resolución del Fiscal General de la República. De los 87 casos en poder de la Fiscalía General de la República, 12 casos han sido presentados a la Comisión Internacional de Derechos Humanos por haberse agotado las instancias nacionales, y algunos casos ya se realizaron diligencias de exhumación y algunas osamentas fueron entregadas a las víctimas. Según lo expresado por las mismas, tampoco han recibido respuesta de justicia. Por tanto, exigimos al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, crear una mesa de seguimiento de nuestros casos. Exigimos a la Asamblea Legislativa, a los diputados próximos a iniciar gestión, dar cumplimiento al mandato de la Sala de lo Constitucional en la derogatoria de la Ley de Amnistía, decretar una ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado. Exigimos al Estado salvadoreño cesen los homenajes a los victimarios, retirando sus nombres de monumentos, guarniciones militares, escuelas, calles, etc. A 10 años de impulsar los tribunales internacionales de justicia restaurativa, ha llegado el momento que el Estado salvadoreño asuma esta experiencia con el afán de integrar la justicia transicional por nuestro país. La recién creada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas inicie operaciones inmediatamente. En el momento de crear una Comisión Nacional para la aplicación de la justicia restaurativa y reconciliación en El Salvador, que recoja la experiencia de este tribunal impulsado por las víctimas salvadoreñas. No hay justicia social sin justicia, verdad y reparación integral. No podemos hablar de paz, no podemos hablar de una verdadera democracia desde un Estado que olvida la memoria y olvida proteger, garantizar los derechos de un pueblo. Red de Comité de Víctimas del Conflicto Armado en El Salvador, Antiguo Cuscatlán, 11 de abril de 2018. Gracias. Solo decirles así a la carrerita que las víctimas sobrevivientes del conflicto armado por 2 años trabajaron y crearon una ley de reparación integral para las víctimas sobrevivientes. El día 31 de agosto del año 2017 se entregó en una marcha que nos acompañaron más de 1.500 víctimas, nos acompañó la Procuradora para los Derechos Humanos y se le entregó a la Asamblea Legislativa. Ya desde agosto del año pasado hasta la fecha no ha habido interés en darle cumplimiento a un decreto constitucional que las víctimas ya le facilitamos el trabajo, y con el grupo gestor que representamos la ley hemos estado negociando, parlamentando con los diputados, hemos estado en los medios de comunicación, hemos estado en la radio, en la prensa, impulsando nuestro trabajo. Así que es el momento que como víctimas asumamos nuestra responsabilidad, que somos lo que tenemos, la carta y la voz cantante en este momento. Ya mucha gente habló por nosotros, hoy nosotros que tenemos que trabajar por nosotros. Muchas gracias y discúlpenme que me tomé unos minutos más. Bien, sin más preámbulo entonces, para su instalación le trasladamos la palabra al tribunal. Buenos días a todas y a todos. Lo primero que quisiera decirles es que me alegra seguir emocionándome cada vez que escucho la voz de alguna víctima, y hoy especialmente
de las personas que en representación de todos ustedes que han pasado por las 9 ediciones anteriores del tribunal, que han tenido la amabilidad también de dirigirnos la palabra. Decía el padre Andreu, el tribunal tiene casi reverencia. Yo les diré, no, casi no, reverencia. Saben ustedes que desde la primera sesión del tribunal que se celebró precisamente en esta capilla de los mártires, nosotros les ofrecimos la presidencia del tribunal. Esta es la razón por la que ustedes están aquí y es por la razón por la que nosotros venimos con reverencia, con admiración y con dolor en las entrañas a escucharles y a buscar el modo en que pudiéramos mejorar la pacificación de este país a través de un sistema de justicia que mejore lo que hasta ahora se les ha ofrecido. Hay una persona importante en el mundo del derecho transicional. Fue uno de los que elaboraron el documento que ha servido prácticamente de guía en cada uno de los sistemas de justicia transicional que se han desarrollado en muchos países, que participó en la elaboración de un documento que tiene un título largo que se llama Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Fíjense ustedes, todo eso es el título. Este título o ese documento sirvió para que la Asamblea General de Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2015, iniciara un camino de recomendaciones y apoyo a los sistemas de justicia transicional. Bien, decía, es un jurista francés, Louis Joannet, que para pasar página hay que haberla leído antes. Y no se puede leer cuando se cierran las puertas de cualquier posibilidad de justicia ante la coartada de que existe una ley de amnistía o de que las víctimas lo que tienen que hacer es perdonar y olvidarse para no volver a sangrar las heridas que se crearon. Precisamente no fueron ellas las que generaron esas heridas. En este país existe, y ustedes lo saben bien, una crisis de derechos humanos. Y seguramente la respuesta institucional a esa violencia, a esa falta de derechos, a la delincuencia en general, se ha realizado a través de la disposición de medidas estatales violentas que efectivamente y aparentemente mejoran la situación. Pero la violencia no desaparece en este país. Los derechos humanos no son una defensa frente a los malos. Así he leído en alguna de las editoriales de esta universidad. Son la garantía del respeto a la dignidad igual de todas las personas. Cuando se establece la garantía del respeto a la persona, cuando se respetan los derechos de todos, pero especialmente de los pobres, cuando se escucha, protege y responde a las víctimas, la violencia es seguro que disminuye. El sistema de justicia transicional que en este tribunal hemos venido ofreciendo, desarrollando buenamente como hemos podido, con el apoyo fundamental de la red de comités de víctimas, el soporte de la universidad y del IDUCA, es precisamente un modelo de justicia que pretende buscar una solución distinta a la que la justicia tradicional ofrece. Me preguntaba antes un periodista, ¿y esto solamente sirve para los conflictos armados? No. Esto sirve para todas las situaciones en las que el Estado no encuentra respuestas satisfactorias para responder con justicia y con verdad al problema estructural que en el Estado existe. Y esta, lamentablemente, es la situación que viene heredándose en este país por, entre otras razones,
la mala resolución de las heridas causadas, a veces con indignidad, siempre injustamente, a personas que no merecían un trato similar. Luego les contará José Ramón Juániz cuáles son los resultados que las estadísticas se empeñan en concretar y quiénes fueron los colectivos principalmente vulnerados en este país. Quiero disculpar a 3 de los jueces que ustedes han venido viendo en las ediciones anteriores: Paulo Abrao, que actualmente tiene un alto cargo dentro de una institución americana y que lamentablemente no podía acompañarnos por esas razones; a Belisario dos Santos, también otro jurista, eminente jurista brasileño, que tenía una reunión en Ginebra de la Asociación Internacional de Juristas; a Carol Proner, que en este momento está metida en este proceso de responsabilización del expresidente Lula da Silva, y que actualmente se encuentra precisamente desarrollando trabajos de apoyo a nivel internacional para una decisión que seguramente algunos encuentran injustificada. Aronet Díaz, a la que ya se ha referido el padre Tojeira, y que deseamos tanto que su hijo se recupere como se incorpore a este tribunal, porque es víctima en este país y como tal es persona importantísima en la sensibilidad por su trabajo, pero sobre todo por el dolor que sigue llevando, como todos ustedes, al ser víctima de una situación injusta. Y quiero dar las gracias también a los jueces que hoy estamos aquí. A Silvia Cuellar, ya dijo el padre Tojeira, estuvo trabajando mucho tiempo en el Instituto de Derechos Humanos, ha presentado los últimos casos ante la Fiscalía y es persona con una especial sensibilidad, y ustedes lo saben bien, a la que le han acariciado, y ella se ha sentido profundamente cercana con todos ustedes. Y a mi compañero José Ramón Juániz, el relator de este tribunal, el que está haciendo memoria, el que está recogiendo sus testimonios, pero sobre todo el que tiene un compromiso con las víctimas a prueba de bomba. No hay manera de descabalgarlo. Por fin, quisiera decirles que no es tiempo, lo dijo también el padre Andreu, no es tiempo de desesperanza. Todavía no es tarde para cambiar de rumbo. Hace 25 años que la Comisión de la Verdad emitió un dictamen que se llamaba, o un informe que se llamaba De la locura a la esperanza. Decía la propia Comisión de la Verdad: se trata de pasar de un universo de confrontación hacia otro de serena asimilación de cuanto ha ocurrido, para desterrarlo de un porvenir signado por una nueva y solidaria relación de convivencia y tolerancia. Sin embargo, la soberbia amenazadora del poder imposibilitó en aquellos momentos que pasáramos de la locura a la esperanza. Así dice otra editorial de la UCA. Permanecieron demasiadas estructuras sociales caducas, junto con la impunidad, la cultura de la violencia y la ley del más fuerte. 25 años después, el EDUCA ha considerado que seguimos estando en tiempo de reflexión, en tiempo de planificar un futuro diferente, de universalizar los derechos humanos básicos, de fortalecer y depurar instituciones que son y serán el camino más idóneo para conseguir un El Salvador digno de este siglo. Y sobre todo, y para todos ustedes, que sepan que siempre van a ser la razón de ser de esta nueva fórmula que desde las organizaciones de este país se está intentando buscar para que por fin llegue el momento de la verdad, de la justicia y de la reparación. En ese camino nosotros vamos a estar, aunque ustedes no quieran. Gracias.
Bueno, pues muy brevemente, pero en primer lugar quiero saludarles a todos y están entrando ya, he visto muchas personas que no he podido todavía saludar y abrazar, a todos los que no lo he hecho, lo haré después, pero sean todos bienvenidos, es un placer estar aquí otra vez. Y quiero agradecer al rector Andreu y al director del Educa, Chema, que realmente felicitaros por haber hecho un año más y por estar aquí. Y para mí es un honor enorme el poder participar una vez más en este tribunal. Y a vosotros, a ustedes, las víctimas, deciros que, bueno, la vida me ha dado el mejor regalo al poder conoceros y trataros. Bien, yo solamente quiero decir una cosa más, me van a permitir. Me gustaría citar en este momento a una persona que está aquí en la sala y que intervendrá esta tarde en el tribunal, al que he conocido durante este año y que a ustedes les sonará porque el año pasado en Morazán se habló de él. Era Francisco Mena Sandoval, el capitán Mena Sandoval, que luego fue el comandante Manolo en la guerrilla durante muchos años. Bueno, pues simplemente, Francisco, me alegro mucho de que estés aquí y que hayas sido invitada por la UCA y me gustará mucho escucharte como a todos esta tarde. Bien, solamente explicarles un poco este folleto que les hemos repartido para que les ayude a poder seguir las sesiones con mayor. En primer lugar, ustedes verán que se hace referencia a las 12 razones que avalan la experiencia del tribunal. Esta va a ser la guía de la ponencia que daremos mañana por la tarde. Les ruego que cuando vengan la lleven porque así podrán seguir con mucha mejor facilidad. En segundo lugar, les explicamos el arraigo social del tribunal. Verán ustedes en el plano que tienen aquí que hemos hecho una especie de ejercicio como el que hacen nuestros psicólogos, que tanto admiramos, un ejercicio de demostrar que sobre el país estamos tejiendo una red entre todos. Acercaremos un poco. Estamos tejiendo entre todos una red que está formada fundamentalmente por los lugares donde hemos realizado el tribunal, 7 localidades de 6 departamentos, por las masacres que hemos estudiado, 29 masacres en 8 departamentos, y por los lugares donde ustedes residen, donde están los comités de víctimas, exactamente en 10 departamentos del país. Esta es una red viva, es una red que agrupa a miles de personas, unos víctimas y otros familiares de las víctimas. Y es muy importante que se sepa, este tribunal no es una mesa, no son 3, 4 o 5 personas, ni es incluso la presencia de ustedes en este momento. Detrás hay muchísima gente, detrás hay un nuevo tejido social que está impulsando evidentemente la verdad y la justicia en el país. En el tercer lugar, les ofrecemos un poco las estadísticas, resumen de lo que se han hecho en los 9 tribunales. Ya ofrecimos el año pasado las estadísticas y aquí se incluye los resultados del 9º tribunal y por lo tanto se dan las estadísticas globales. Miren, a efectos simplemente de referencia y comparativamente con la Comisión de la Verdad, en la Comisión de la Verdad se estudiaron 33 casos, evidentemente se recogieron miles de denuncias, pero se estudiaron 33 casos. Nosotros hemos estudiado 101 que son en realidad 115, porque en algunos casos no se trata de una víctima, sino varias, aunque fueron nominados como de una sola víctima. Hemos respetado esa consideración, pero quiero que sepan que, y está hecha la nota, que realmente han sido 115 casos. De ellos, 21 de torturas, 29 de masacres, 40 de ejecuciones y 11 de desapariciones forzadas. En cuanto a las víctimas que hemos reportado, en el cuadro siguiente, el 3, pueden ver ustedes que la Comisión de la Verdad identificó en esos 33 casos a 159 víctimas. Nosotros hemos identificado a 983. Y en cuanto a las víctimas no identificadas, la Comisión de la Verdad determinó la existencia de 1.013, nosotros hemos constatado 2.834. Quiere decir
que hemos reportado un total de 4.326 víctimas, incluyendo 12 nasciturus, que es muy importante que se tengan presente y que hemos identificado por sus madres. Después ustedes verán, y es lo que van a hacer los compañeros y compañeras en los casos, que hemos hecho una relación por los 4 grandes crímenes que vamos a considerar: masacres, ejecuciones, desapariciones y torturas, la tarea que ha hecho el tribunal. Ellos les explicarán los datos estadísticos, les explicarán el contenido, pero es muy importante que ustedes sepan que todos sus casos están relatados aquí en este folleto. Ustedes se van a ver y se van a identificar en eso que hay. Evidentemente, las víctimas de las masacres no están aquí, están en el libro que evidentemente recoge, porque las víctimas de las masacres son muchas más y el caso se identifica no por las víctimas, sino por el lugar, por el momento donde se produjo. Finalmente, también es importante que vean ustedes las estadísticas globales que ofrece el estudio de todos los tribunales realizados. Por edades, es muy importante este dato. Fíjense, en esta tabla podrán ver ustedes que hemos constatado, dentro de las 995 víctimas, hemos constatado la edad en 451. Había muchas más en las que se decía joven y no hemos querido incluirlo porque hemos querido ser rigurosos. Solo hemos puesto aquellas en las que nos costaba la edad. Bien, pues de esas 451, la estadística demuestra que nada menos que el 43% son menores de 14 años. El 43% de las víctimas identificadas son menores de 14 años. Y si vamos a los casos concretos, se puede comprobar, y en el libro lo pueden ver ustedes, que la mayor parte son menores de 10 años, incluso menores de 5, y muchos de ellos también recién nacidos. Hemos constatado, como les digo, 12 nasciturus. Sumadas las dos cifras, estamos en el 46-47% de menores de 14 años como víctimas identificadas. La siguiente columna es la de los que van entre 15 a 30, nada menos que el 29%. Sumadas las dos, obtenemos un 77% del total de las víctimas menores de 30 años. ¿Esto qué quiere decir? Que se trató de exterminar el futuro de la población. Se trató de exterminar el futuro de la población. Y por sexo, no cambian mucho las estadísticas respecto a las del año pasado. Ustedes pueden comprobar que de todas las víctimas, y aquí sí que teníamos el sexo de la mayor parte de ellas, salvo 20-24, el 42% eran mujeres y el 58% hombres. Y si vamos a las masacres, que es el mayor número de víctimas, prácticamente casi el 90% de las constatadas, nos encontramos con que, sumadas las mujeres y los niños, tenemos un 47% de víctimas que eran mujeres, niños y niñas. ¿Esto qué quiere decir? Que se trató de exterminar a las mujeres, que no participaran en la guerra, porque, como se sabe también, la participación de la mujer en la guerrilla no llegaba apenas al 5%, y la mujer campesina no participaba de la guerra. Por lo tanto, esta cifra demuestra que las prácticas genocidas que se produjeron por agentes del Estado se cualifican, como decíamos el año pasado, con el infanticidio y el feminicidio de la población campesina. Y esto está demostrado de forma objetiva con las cifras que ofrecemos, creemos que por primera vez en la historia de este país. Finalmente, les ofrecemos las estadísticas por territorios. Es importante tener en cuenta esto. Ustedes verán que las estadísticas demuestran que los territorios, los departamentos del país más asolados, más perseguidos, fueron los del norte, donde evidentemente estaba instalada fundamentalmente la guerrilla: Chalatenango, Cañadas y Morazán. Pero además también es muy importante que, y se detecta tanto en las víctimas identificadas como en las no identificadas, que hay un triángulo que ustedes verán en el gráfico 5, formado por San Salvador, La Paz, San Vicente, Usulután y Cuscatlán, donde también se produce un alto nivel de víctimas. En el caso de San Salvador están las 3 masacres que hemos visto de la Universidad, de Fenastras, y el Despertar, que reportaron muchas víctimas.
En el caso de La Paz está la masacre de La Paz que vimos en el año 2016 y que gracias a la labor del Comité del Padre Espesoto se han detectado y se han identificado muchas víctimas. San Vicente de Coluca, cantidad de masacres que vimos en el año 2004, y en el caso de Usulután es la masacre de La Quesera, que como saben reportó muchas víctimas. Bueno, pues con esos datos hemos hecho una T que llamamos la T del terror, que demuestra las zonas del país que fueron asoladas precisamente en los operativos militares que se produjeron en el conflicto armado. Bien, con esto les dejamos con los compañeros y compañeras que les van a explicar cada caso, nada más.